tarde voy a compartir pantalla para que vayamos realizando la tabla. Vamos a previamente a estudiar esto, entonces vamos a analizar. Este de aquí está leyendo la variable de salida, por lo tanto este lleva set point del tipo local. Y es una estrategia realimentado. En realidad se debería marcar hasta la válvula, pero en el fondo es por hacerlo más, pongámosle re, para recordarlo. Después, este es un prealimentado que está viendo que si la temperatura es muy alta, este se va a prealimentar y va a mandar a abrir al tiro, o sea, si es muy baja, disculpen, y va a levantar la temperatura, entonces este es un prealimentado porque lee la variable de perturbación. Este es un realimentado porque tiene la variable de salida y por lo tanto tiene set point del tipo local, y este no lleva set point por ser prealimentado. Por acá vemos que hay uno que llega aquí, 50 y 50 y 50, nos indica que todo esto es clavo, por lo tanto esta temperatura es maestro respecto a esta otra temperatura, o sea, el TK2 está en función de la temperatura, en cambio este no, porque lo tiene que levantar, está en función del set point que le ponen, en cambio este de aquí le da el set point, y esto es un control de razón de temperatura, del tipo remoto, porque se lo está dando a través de un cable. Después, ¿qué más vemos? Estos cuando llegan aquí se enfrentan a una cascada. Y que por supuesto esta cascada tiene set point remoto que se lo da la suma. Remoto. Este. Y después vemos que acá hay una razón, y es súper fácil de ver la razón, porque el que tiene igual tag number son los controladores y sensores esclavos, y que es la mezcla combustión óptima de lo que hablábamos, y por supuesto el que no tiene el mismo tag number es el que da el set point. Del tipo remoto. ¿Me falta algo? No. ¿Se entiende? Háblenme, sí, porque no, cuando estoy compartiendo pantalla no las veo. Sí, profe. Sí. Ya. Ese no, parece que no me falta nada más, pues entonces, anotemos, miren, hay un prealimentado, un realimentado cuando se puede del tipo local, una cascada, esta es una razón de mezcla. En cambio, esta es una razón de temperatura que empieza, incluye este sensor, el sensor esclavo y el actuador esclavo, que en este caso no es una válvula, sino que es un Joule control. Y estos te conforman al control de razón en temperatura. Razón de temperaturas. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya. Lo voy a dejar ahí. ¿Le quieren sacar una foto o lo voy llenando al tiro? ¿Quedó claro? Porque voy ahora a llenar el esquema. ¿Ustedes están viendo el plano? En su computador no, pero yo aquí sí. Eso, Sí, igual lo tengo. ¿Usted también lo está viendo? Y Sí, lo Nicole, tengo. No, yo no, se me salió. se lo mandé por correo. Ah, no, sí, es que salía en la pantalla, pero ya no está. Por eso.
entra a la pantalla, entonces me avisa y empezamos. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, empecemos por el que se ve arriba, el TT40. TT40. Tipo de elemento, transmisor de temperatura. ¿Y qué estrategia? Prealimentado porque está leyendo la variable de salida. O sea, nivel TK1. No es ni un transmisor de temperatura prealimentado, temperatura TK1. Variable controlada, temperatura TK1. Variable sensada que alimenta al controlador, en este caso esta variable está alimentando al controlador TC40, por lo tanto TT40 le da el valor del flujo F1. Como es un sensor, no aplica la clase de setpoint. Y ahí está listo. Voy a ver si entendieron, pero un poquito para volver la manito. Que tengo que estar mirando la... Ahora. ¿Se entendió? ¿Vale, Javiera? ¿Aileen? ¿Vale, Nicole? Sí, profe. Ya, la manito, por favor. Entonces, decimos, sigamos, lo tengo que mirar. No quiero echarme la compartí pantalla. Sería entonces TC40. Control de temperatura. Eso, compañera, participa más, controlador de temperatura. Prealimentado hay que poner también. Claro, porque dice y estrategia. Prealimentado. Bien, compañera. TK1. ¿De TK1? De TK1. Y variable controlada, temperatura del TK1. Variable sensada que alimenta al controlador, flujo F1. Clase setpoint no tiene, porque los prealimentados no tienen. Después dice TT30. TT30. Tiene doble acepción, así que hay que tener cuidado con el TT30, porque es maestro para el control de razón de temperatura. Entonces el TT30 sería transmisor. Transmisor de temperatura del TK1. Realimentado. Realimentado. ¿Por qué, compañera? ¿Por qué identifica que es realimentado? Lee la variable de salida. Eso, compañera, muy bien. La variable controlada sigue siendo temperatura del estanque TK1 con estrategia realimentado. Variable sensada que alimenta al controlador TT30 es temperatura del TK1. Y clase setpoint no aplica porque en realidad es un instrumento. Y de inmediato nos vamos al T, disculpen que el lápiz se me está cagando, TC30. Al tiro lo cambio. TC30, entonces el TC30 es, ¿qué es lo que es el TC30? Control de temperatura. Eso, controlador de temperatura del TK1, se Realimentado. estoy ahorrando, realimentado porque lee la variable de salida. De TK1.
temperatura del TK1, variable sensada que alimenta el controlador. Temperatura del TK1. Eso, compañero. Participe nomás. Clase setPoint. ¿No tiene? El controller alimentado no tiene setPoint. Es que sale, había puesto uno en la sumatoria. Por eso, pues, porque la sumatoria Ya. hasta aquí es que no tiene. Pero este tiene porque está leyendo la variable de salida, por eso es realimentado, ¿me explico? Tiene SP local, ¿no? Eso, tiene setPoint local. Es como que un operario va para allá y le pone necesito tanto. Voy a ver cómo están, chiquillas. Espérame un poquito. Esto lo vamos a hacer rapidito, chiquillas, porque no, por lo que estoy viendo, por lo menos llenar la tabla le está haciendo fácil. Manito arriba, ¿se entendió esta primera llena de tabla? ¿Bien, Aileen? ¿Bien, Javiera? ¿Nicole? Perfecto. Entonces, borro y sigo, ¿me entiendes? Así va quedando clarito aquí y borro y sigo. Por eso servía hacer lo otro que vimos. Voy a volver a compartir pantalla para porque se vea después cuando lo revisen. Me refería a lo que compartimos, que es bueno hacer esto. En la prueba ustedes pueden hacerlo, si el enunciado lo pueden rayar. Y teniendo claro eso, ya saben cuál es la razón, de dónde van los set points, es llegar y rellenar esta tabla, ¿me entienden? ¿La voy a dejar ahí? No, porque no van a ver la tabla que estoy rellenando. Entonces, salvo y continúo. Ya. Tenemos listo entonces hecho el TC40. Entonces, tenemos listo esa parte del control de temperatura. Vámonos a la razón de temperatura. En la razón de temperatura, ¿quién está en razón de temperatura, chiquilla? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la razón de temperatura? ¿Quién está en razón de temperatura? El flujo el transmisor de flujo. ¿Cómo? ¿A eso se refiere? No. ¿Cuál es la estrategia de razón de temperatura? Porque aquí yo estoy viendo una razón de temperatura. ¿Se acuerdan? ¿La ven o no la ven? Háblenme porque no, aquí ahora no la estoy mirando, no la puedo mirar El de porque la tengo que mirar el Word. combustión, de la ¿Ah? combustión óptima. ¿Está TK1, el TK2 o no? Eso. Claro, claro, lo voy a recordar. No importa que nos demoremos un poquito más, pero ahí, claro, está bien lo que hizo la compañera. Voy a compartir pantalla y analicemos eso. Entonces, este de aquí es el que estamos analizando, y este es el control de razón de temperatura, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Ya, entonces fíjense que el que le da el set point es este, remoto, y este como controlador esclavo, transmisor esclavo, actor esclavo. Y este es el maestro. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ya, ahora voy a llenar la tablita, así que vamos al T, partimos con el maestro, TT30, ¿cierto? Ahí está la doble acepción porque este ya lo habíamos definido en el esquema anterior, pero en el esquema anterior lee la variable salida, pero también lee la variable maestra en el control de razón. Entonces, tipo de elemento, transmisor de temperatura 1, maestro en razón de temperaturas entre TK1 y TK2. ¿Se entiende? Variable controlada
razón de temperaturas. Variable censada que alimenta el controlador. ¿Qué variable está censando el TT30? ¿Qué calor? ¿De qué tanque? ¿De ambos? No, pues el TT30 está puesto en una pura parte. El Ah, 1. será el TK1. TK1, pues compañera. Entonces, variable que se alimenta el controlador, temperatura del TK1. Clase set point. Mm, ¿Un instrumento se le puede poner set point? No, No. No, entonces clase set point. no aplica. Eso, no aplica. Porque un instrumento uno no lo puede setear, del instrumento uno puede recibir información, pero no mandarle información al instrumento. A lo que le pueden mandar información son a los actuadores o a los controladores en el caso de la cascada. Entonces, este T30 ahí está explicado ahora en la parte que está actuando como maestro y en el otro actuaba como lector de la variable de salida. Ahora, tenemos el que hace el controlador esclavo, TC50. Sería controlador, de temperatura. ¿ya? Esclavo. Eso, esclavo. En Razón. control de razón. De razón de temperaturas. Variable controlada, razón de temperatura. Le vamos a poner razón. TK1 y TK2. Razón de temperatura entre los dos estanques. Variable censada que alimenta al controlador. ¿De qué se alimenta este controlador para poder establecer una razón? Tiene que alimentarse de dos variables. ¿De qué variables se alimenta el controlador TC50? De la temperatura del estanque 1 y el estanque 2. Eso, compañero, temperatura del TK1 y temperatura del TK2. Ya está entendiendo, compañera, qué bueno. Y la clase setPoint en una razón, ¿cuál es? Todos los de razón, ¿qué setPoint tienen? ¿Qué tipo de setPoint? ¿Qué Remoto. clase setPoint? Remoto. Remoto, porque acuérdense que las razones son todos remotos los setPoint. Ujú. Porque lo da este del setPoint. Y este de aquí sería el TT50. ¿Cómo se llama este? Transmisor de temperatura. Temperatura. Claro. En el Esclavo. control de razón. En el control de razón. Variable controlada. Razón de temperaturas. Variable censada que alimenta al controlador. En este caso, ¿qué temperatura está alimentando el controlador? ¿El TT50 de qué acusa? De TK2. Eso, temperatura del TK2. ¿El TT50 qué clase de setpoint tiene? No tiene. No aplica. No tiene solamente los prealimentados. Y el JC es un George Control, que es como una válvula, por lo tanto es un controlador de potencia. Esclavo. En razón de temperatura.
Variable controlada, razón de temperatura. Variable censada que alimenta al controlador no aplica porque este es un rheóstato. Clase setPoint remoto. O sea, le llega al job control como un controlador, le llega un setPoint remoto para que se ponga tanto. ¿Se entiende? Profe, que dijo que era y que por eso no tenía ¿Cómo? variable censada. Ah, porque es una válvula, pues la válvula no sensa nada, pues es como una válvula el JC, ¿me entendí? Es como una perillita. Ya. Entonces esa perillita no tiene variable censada, pues, es decir, si bien se llama job control y que tú podrías ¿cómo se llama? Decir, este es un controlador de temperatura, no es un controlador así como tan inteligente porque funciona como válvula, sino que recibe un set point y se pone a calentar, ¿me entiendes? Pero no hace un razonamiento de que le llegó una variable, que llegó otra, no, ese lo hace el TC50, ese es el controlador de temperatura, el otro es un actuador de temperatura, ¿me explico? Sí, profe. Ya, voy a preguntar antes de seguir. Estaríamos bien. Manito, ¿se entendió? ¿Ya? ¿Nicole? Sí, profe. Perfecto, gracias, la manito. Que puede. Voy a borrar para poder seguir con el otro. Fíjense que lo que nos queda ahora, nos queda, pues nos queda la cascada y nos queda la mezcla, ahí estamos. Porque claro que hay que definir que está, este FT tiene dos acepciones, acuérdense, que en el caso de aquí es maestro y en el caso de acá es clavo para la cascada y es maestro para el control de razón. ¿Se entiende? Fíjense que aquí no tienen 10, clavo, setpoint remoto, y aquí tenemos setpoint remoto, cascada, y este tiene doble acepción. Voy a borrar la pizarra mientras miran eso. Lo podemos hacer de ahí mismo, ¿no? ¿Les parece? ¿Lo ven? Ah, no, porque tengo que escribir acá. Disculpen. Tengo que escribir y disminuye la calidad de la grabación. Ya. Entonces, vamos con el FC20. El FC20, que es el controlador en cascada, sería controlador de flujo control cascada. Variable controlada, ese controlan la variable maestra, es temperatura del TK1, y la variable esclava es flujo de gas. Esas dos variables están controlando, una maestra y una esclava, porque el control en cascada tiene maestro y esclavo. Variable censada que alimenta al controlador. A este controlador, el que lo alimenta es el FT20. ¿Y de qué lo alimenta? Del flujo de gas. El S20 tiene clases de point siempre cuando hay maestro esclavo y estamos haciendo la cascada siempre es remoto el set point. De aquí vienen de la salida de las dos sumas, le dan un set point remoto al FC20.
Y el FC20 es un controlador esclavo de cascada. Después viene el FT20. FT20. Entonces el FT20, ¿qué es lo que es? Transmisor de flujo, ¿Qué más? de cascada, de Eso, control. de flujo. Control cascada. Variable controlada, lo mismo, o sea, maestra en el tanque 1 y flujo de gas. Le voy a poner un ticket, que es lo mismo. Variable sensada que alimenta el controlador, flujo de gas, flujo de gas. Clase setpoint, el FT20, ¿No tiene? eso no aplica. No es que no tiene, acuérdense que lo dejamos nosotros para prealimentado, decimos que el controlador no tiene setpoint. Entonces, no aplica porque en realidad no se le puede poner setpoint, ¿me explico? ¿Se entiende lo que dije? Sí, sí. Sí. Perfecto. Entonces, el FT20, y ahí está lista la cascada. Y acá abajo hagamos lo que falta, que es la razón, y terminamos, ¿cierto? El FT20, analicémoslo al tiro, el FT20, en el otro lado, en el lado de razón, es transmisor de flujo maestro en combustión óptima. Variable controlada, razón. Variable sensada que alimenta el controlador, flujo de gas. Clase de setpoint, clase de setpoint del FT20 nuevamente. Chicas, Remoto. pero es un flow transmitter, es un sensor que dijimos de los sensores. Ah, no No aplica. aplica. No aplica porque es un sensor. Después del FT20 tenemos el FC20, el FT20, el FT20. Ah, porque tiene doble. Tenemos el FT10. ¿Qué es lo que es esto? Transmisor Transmisor de de flujo. flujo. ¿De combustión? ¿De flujo qué? ¿De combustión óptima o no? Pero el maestro es clavo. Claro. Esclavo. ¿Por qué? Porque el nuestro es el FT20. A ver, pero me equivoqué en algo. Tiene distintos tag. Ah, no, estoy bien, estoy bien. Tiene razón. Entonces, ¿qué dijo usted? El FT10 que lo vieron, un transmisor de flujo. ¿De combustión óptima, esclavo? Eso. Entonces, transmisor de flujo esclavo en combustión. Y variable controlada, razón. Aquí Variable es la sensada que razón, alimenta pero el del controlador. aire. ¿Con qué lo alimenta este? Ah, no, ¿Qué está leyendo el el flujo aire. FT? El Con aire. aire. Eso. Flujo de aire. Clase setpoint. No aplica. Eso. No aplica. Bien, compañero. Ya tenemos el FT20, el FT10, entonces falta el controlador. Claro, no. FC10. Chuta. 10. ¿Qué es lo que es el FC10? Controlador de flujo, esclavo de combustión óptima.
flujo esclavo De combustión óptima. en combustión óptima. Variable controlada. Razón. Razón. Perfecto. Variable sensada que alimenta al controlador. ¿De cuánto toma información el FC10? Porque para establecer la razón tengo que saber dos cosas, ¿cierto? Chicas, Del aire y del gas. eso. Entonces, flujo de aire, porque como tiene que mezclar, él tiene que tener los dos valores. Y flujo de gas. ¿Y la clase set point? Remoto. Eso, compañera. ¿Cómo se llama usted, compañera? Javiera. ¿Ah? Javiera. Javi. Ah, bien, Javiera, yo pensé que era Aileen. ¿Ahí terminamos, compañera? Lo hicimos todo, ¿cierto? Sí. Ya. Voy a cortar la grabación.